bienestar. Bueno, estamos grabando. Bueno, es un gusto, comunidad de nutricionistas científicos. Hoy día estamos en el cuarto episodio del podcast y les vengo a presentar a Diana Quesada. Ella es experta en todo lo que es filtros de agua y filtros de aire también. Y con mucho gusto la traigo a la radio. Así que por favor, Diana, preséntate. Hola, ¿qué tal, Rodolfo? Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, bueno, yo soy asesora en calidad de agua para consumo y adicionalmente tenemos también esta posibilidad de ayudarles con la purificación del aire. Yo de profesión soy ingeniero agrónomo, para que sepan los auditores. Ah, ya. Cuéntame, bueno, dentro de lo que resumidamente en general, que, en qué ejerce un ingeniero agrónomo en todos estos rubros y en general en qué parte te especializas tú en todo en el rubro del filtro de agua, poniéndolo en Claro. contexto. Un Sí, te poco. cuento un poquito mi trayectoria. Bueno, yo estudié agronomía en la Universidad de Chile. Una carrera hermosa. Tuve experiencia laboral de 22 años en el área de exportación frutícola y ahí me fui perfeccionando mi expertise en la conservación de frutas para exportación. Entonces, ese fue mi primer acercamiento con el tema del agua, porque para, por ejemplo, lavar la fruta o todo el tema inocuidad, que era lo que más me gustaba a mí, indagar en el tema microbiológico y químico, me fue un poco surgiendo la inquietud de qué pasaba con el agua que también nosotros tomábamos. Pero en ese momento la verdad que no le di mucha importancia, seguí en mi rubro, pero llegó un momento en que mi salud se vio muy perjudicada, específicamente en temas de colon, de inflamación, obviamente que estaba con mucho estrés y eso también impactaba, pero habían otras cositas que, por ejemplo, las alergias. Yo sufrí alergia, imagínate un agrónomo alérgica al polen, a la Uy, tierra, fue terrible. Entonces, bueno, esa situación personal me llevó a buscar, a indagar un poquito más en soluciones efectivas que lamentablemente la medicina tradicional no me daba. ya veo. Eh, Bueno, de hecho, ahí acotando en un momento más, se ha dado mucho la situación. Yo no sé cómo trabajabas tú con las plantas y frutas, pero se ha visto que en ¿Mm? general a más limpio tienes un ambiente, a más te obsesionas por limpiar nuestra especie. Y en general muchas especies responden enfermándose increíblemente cuando deberías estar más sano, pero no es, por ejemplo, con una Claro, bacteria, sino que tu cuerpo se desregula. De ahí surgen las alergias. Has escuchado hablar de la hipótesis de la higiene, seguramente. Ahí sí, se menciona mucho que al estar tan limpios, nuestro cuerpo pierde training y empiezan a surgir estas situaciones. Entonces, exactamente. dentro de las... ¿Por qué digo esto? Porque el agua que tomamos en Santiago, en buena parte de Chile y en muchos países desarrollados está potabilizada, que de hecho ha ayudado mucho a reducir infecciones potentes que costaban la Sí, vida sí, directamente. O sea, la efectivamente. rabia, por ejemplo, no era la rabia, era no me acuerdo la bacteria en este momento, pero era una muy heavy. Eh, De cólera puede ser en Cólera, este eso, la cólera. caso. De cólera, sí. El Esa fue la cólera, epidemia grande, sí. una epidemia muy grande y que de hecho se solucionó tratando las aguas. Y claro, ahora no nos morimos, pero resulta que el exceso de higiene resulta que ahora las bacterias de nuestro intestino también se empiezan a afectar y eso afecta hacia afuera. El intestino es un gran eje del sistema inmune, por eso podrían pasarnos cosas como Exactamente. esta. Pero claro, Claro. ahora resulta que no podemos decir tome agua sin potabilizado, tome Mm. agua servida, no podemos hacer eso. Podríamos hacer distintas intervenciones. ¿Cómo filtrarla? ¿Nos podrías explicar cómo es el proceso de filtración del agua? Claro, mira, partiendo de la premisa, Rodolfo, que el agua en Chile es de origen natural. Mm. Sabemos que se toma desde la cordillera, de hielos, ríos, lagos, napas subterráneas, por ejemplo. Pero como bien tú dices, el control microbiológico es muy importante, Ujú. porque tenemos que asegurar que esa agua sea inocua y que tenga cierta seguridad microbiológica, ¿verdad? Y Sí. eso nos lo da el cloro. Pero lamentablemente, por una parte, por el proceso de potabilización,
que requiere agregar mucho cloro y también agregar otros químicos, por ejemplo, sulfato de aluminio, que eso lo pueden ver, es público. El proceso de potabilización es un proceso muy conocido que requiere agregar esos químicos. Y el agua de la llave en general yo la considero bastante buena en Chile, pero tenemos que, con un purificador o un filtro, en algún caso, pueden ser ambos, que es justamente la solución que nosotros damos en este momento, es filtrar y purificar. ¿Qué significa filtrar? Sacar las partículas más grandes, sólidas. Es como un colador, para que se lo imaginen. Esa Claro. sería la etapa más sencilla. Para sacar tierra, arena, restos de cañería, qué sé yo, cualquier cosita que venga más sólida, más grande. Y después lo que recomendamos es que el agua pase por un proceso de purificación con medios filtrantes más específicos y que filtran el agua de una manera más fina, podríamos decirlo, reduciendo y llevándolo a niveles de consumo, lo que son los más peligrosos, los metales pesados. Entre ellos el hierro, el plomo, el cromo, el manganeso, perdón, Sí. y adicionalmente el aluminio que les mencionaba. Entonces, el agua de la llave es buena, primera cosa. Lo que pasa es que por un proceso obligatorio y que por normativa, por ley, tiene que ir potabilizada con cloro, nosotros tenemos que simplemente sacarle eso adicional, es como sacarle el envoltorio al caramelo, pero dejando sus propiedades naturales. Espero ahí que se comprenda un poquito el proceso de un purificador. Eso es lo que hace esencialmente. Y lo que recomienda la autoridad sanitaria a nivel mundial y también a nivel local es que la purificación tiene que ser justo en el punto de consumo. ¿De acuerdo? ¿A qué te refieres con eso? O sea, que la tengo que filtrar justo antes de tomar. Exactamente, claro. ¿Por qué? Porque si yo sacara, que es muy frecuente, como yo soy asesora ya hace 10 años en este tema ahí, te conté un poquito ahí lo que yo hacía antes, pero después a raíz de mi problema personal me involucro en una empresa de purificación y finalmente yo vivo de esto, para que sepan, me especialicé en esto y claro, y ahí llego a esta empresa y me doy cuenta que el sistema tiene que tener ciertas características que son bien específicas. Y esas características tienen que ver con la seguridad ante todo. Si yo sacara el cloro afuera de la casa y tuviera un super purificador que me purificara toda la casa, dejaría un tramo de cañería expuesto, desde la entrada del medidor, ¿verdad?, hasta la llave del lavaplato, que es donde más consumimos, por Claro. ejemplo. Entonces ese tramo, que al cerrar la llave el agua queda estancada, se va a generar vida, porque el agua es vida. Entonces, queda estancada el agua y yo puedo generar levaduras, bacterias, lo más peligroso sería amebas, algas. Entonces, si yo saco el cloro antes de mi punto de consumo, voy a exponer a la familia a esos microorganismos. Entonces, el agua de red llega clorada, eso es lo bueno, a casi 98% de los hogares en Chile, cosa que en otros países no es tan así, ojo. Nosotros Como en estamos en Brasil o un Venezuela, Colombia también. claro, o Brasil también puede ser, Argentina está cerca del 70% nada más de agua potable, pero en Chile llega casi en todas partes el agua clorada, de una sanitaria, ¿verdad? Entonces el purificador yo lo pongo en la cocina, evalúo el agua de la persona, porque el agua cambia bastante, y mientras haya cloro el purificador puede ser usado. ¿Y por qué ahí? Porque justo yo le voy a sacar este envoltorio al caramelo, le voy a sacar la protección al agua y voy a conservar las propiedades naturales. Entonces, con toda seguridad en el momento de consumo, yo tengo un agua fresca, sin microorganismos, porque el cloro ya los mató. Los microorganismos que el cloro mató, también un purificador los tiene que atrapar, que es en el caso del producto que yo comercializo, ¿ok? Bueno, Entonces, es como una red, que, como un colador, cuando quieres colar, por ejemplo, no sé, una sopa y quitarle los restos de verduras que quedaron por ahí. claro, eso es filtrado, eso se habla de filtrar, pero cuando hablamos de purificar, los metales, tú no los has visto, ¿verdad, No, no se Rodolfo? ven. No se ven. El bicho que se pegó al cloro, la bacteria, el hongo, lo que sea, el gusanito, el parásito que se pegó al cloro, tampoco lo vemos, son microscópicos. Esos son derivados del cloro que son bastante peligrosos, ya para que los busquen por ahí, indaguen un poquito más. Esos no tienen sabor, ni color, ni olor. Y eso también nosotros garantizamos que lo retiramos, ¿de acuerdo?
Pero ¿qué sería lo bueno que tenemos que conservar del agua? Los minerales. Lo que muchas veces en la casa, la dueña de casa ve como malo, que sería el sarro, es lo mejor que tiene el agua. Ah, Entonces, cuidado ahí, cuidado, porque muchas veces el marketing, el comercio, dice, le sacamos el sarro, sí, de acuerdo, para la ducha, la lavadora, el califón, yo también doy una solución para eso. Pero para el consumo es totalmente distinto. Tenemos que conservar las sales de carbonato de calcio y magnesio que hacen que el agua suba su pH. Si yo las saco, voy a dejar un agua casi muerta, como ácida. ¿De acuerdo? ¿Se entiende un poquito sí, la se idea? entiende. Sí, no. De hecho, bueno, poniendo en contexto, el agua pura, pura, así H2O natural, Ujú. es pH neutro, pero eso en la naturaleza no lo encuentras nunca. O sea, y si aparece será una décima de segundo y deja de ser así. De hecho, Exactamente. bueno, hay algunos, aprovechando que de hacer la aclaración, algunas personas por ahí Ujú. influencers dicen que hay que tomar agua pura. Eso no es realmente lo más recomendable porque precisamente te puede desalinizar un poco. Ahora, eso igual relativamente sencillo de resolver si tienes una dieta adecuada en fruta y verdura y también evidentemente Ujú. conservar los minerales naturales de cual sea el líquido que tú tomes. Entonces en ese sentido como que eh, podríamos estar como tranquilos de que al menos eso no es como peligroso el sarro como tal, no es ninguna... No, no es peligroso. De hecho, yo estoy de acuerdo. O sea, muchas veces la dueña de casa me dice que le molesta, que se ensucia el hervidor. Sí, en mi casa también. Yo vivo en el sector sur de Santiago. Hay mucho sarro. Hay lugares más críticos, por supuesto, que ahí tenemos otro tipo de soluciones. Pero la verdad es que hay que ser bien riguroso con el dato. Ya, yo soy más de datos. Y el dato que da la OMS, la norma internacional, dice que sobre 600 partes por millón de carbonato, la verdad es que produce quizás un mal sabor, un poco salobre, ¿cierto? Como saladito uno siente el agua, Sí, sobre todo si está lisérgico. tomando agua de bidón. Pero sobre 600 partes, la verdad es que ni siquiera tenemos antecedentes de que haya un problema a la salud, sino que los artefactos de la casa sí se dañan. Pero cuando nosotros tomamos buena agua, nuestro cuerpo tan maravilloso, tan perfecto, es capaz de eliminar cualquier exceso, pero tenemos que tomar buena agua. ¿Me entiendes? Oye, y cuéntame, ya yendo un poquito más como en los detalles, Ujú. mencionabas saber, por ejemplo, cuando aplicamos los filtros y purificadores que tú tienes, en general, ¿cuáles son los riesgos microbiológicos y físicos que estamos buscando evitar, ya sea, por ejemplo, en artefactos o en la gente? Porque algo mencionaste de las amebas también, como que si pudiéramos dar Claro. más detalles de eso, porque bueno, yo en lo personal yo no sé, por ejemplo, que en detalle cuáles son los microorganismos a los que nos exponemos aquí en Chile si el agua no está bien tratada. Yo sé que, por ejemplo, en algunas partes de Brasil, cuando me pusieron en los ejemplos de clase, puedes encontrarte con giardia en el agua, pero eso es de ese país. Aquí en Chile tal vez no sepamos cómo, pero a grandes rasgos, ¿a qué nos exponemos cuando el agua no está tratada? O eh, ya sea, por ejemplo, que tomamos agua potable pero que no está filtrada, o con el agua cuando ya, ya la filtramos y Claro. ya la podemos tratar. En ese sentido, como qué es lo que tú buscas a grandes rasgos, ya una vez puesto el filtro. Claro, mira, como te estaba explicando, nosotros al dar el servicio de purificación para el hogar, que es nuestra especialidad, Uh -huh. apuntando siempre a la salud de la familia, de las personas, nosotros lo que aseguramos es la inocuidad. ¿Qué quiere decir? Que en el momento que el cloro que añadió la sanitaria en el tratamiento es tanto lo que añaden que la verdad es que ahí no va a vivir nada. O sea, tengan la seguridad en las casas que el agua va a llegar libre de microorganismos, sean parásitos, gusanitos, pueden ser los que tú dices. No quiero especificar mucho porque la verdad es que es muy variado según el lugar, ¿ya? Y también la materia orgánica en descomposición en contacto con el cloro puede generar, por ejemplo, unas moléculas que se llaman trialometanos, ¿de acuerdo? Los trialometanos son unos químicos bastante tóxicos que los pueden indagar ahí en la bibliografía, que han sido recientemente estudiados en Europa. El 2018 se hizo un estudio bastante más grande
y están relacionados directamente con los cánceres a nivel intestinal, por ejemplo. Y todo lo que es la zona baja, lo que es vejiga, próstata, útero, pero principalmente está impactando, hay una correlación positiva en la cantidad de trialometano, o sea, este cloro que se pegó con la materia viva y la mató, ¿verdad? O la neutralizó, y el consumo versus la enfermedad de cáncer colonorrectal, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, eso también es público, lo pueden encontrar, es un metaestudio muy interesante, y nosotros también atacamos eso, o sea, bajamos los niveles de trialometano en una proporción bastante casi completa, que le da la seguridad de que eso no lo van a consumir. Y la nueva problemática, Rodolfo, que está ya estudiada también acá en Chile, son los microplásticos, que lamentablemente están ya invadiendo todo el ecosistema. En todas partes, literalmente. En todas partes, y ahí también nosotros impactamos de una manera importante, porque un purificador en casa, que es de los que más me piden en las casas, dura 3 años y equivale a 1.800 botellones de 20 litros, O que sea, nosotros dejamos de comprar. O sea, esos 36.000 litros, redondeando. 36.000 litros, lo que te da el purificador que nosotros ofrecemos más completo, ¿ya? Por eso te digo, o sea, el impacto es a nivel de salud, porque sacamos lo que hay que sacar, conservamos lo que le da las condiciones naturales y saludables para que un agua te hidrate, que son el calcio y el magnesio, que conservamos una proporción saludable, y también en un estudio que hicimos hace ya 3 años en la Universidad de Buenos Aires, retiramos y tenemos comprobado con ese estudio que retiramos más del 70 a casi el 80% de los microplásticos, que es una problemática que se ha estudiado recientemente. Muy interesante tu dato, porque de hecho, bueno, yo no sé qué tan estudiado tienen por su lado los microplásticos, así como los efectos, pero acotando un poco al público, esto se ha visto, depende mucho del microplástico en sí, si tiene capacidad de fijarse en el cuerpo o no, o de la cantidad que ingieres o no, pero poniendo en perspectiva, los microplásticos se han encontrado ya en fetos, en sangre de recién nacidos. Sí. En el mar está lleno, los pescados están llenos de microplásticos. De hecho, no se recomienda comer pescados grandes por lo mismo. Qué pena, me encanta el pescado. Sí, lamentablemente. Y también, por ejemplo, se ha visto que gran parte de la pubertad precoz que se están viendo en algunos niños, aparte de, evidentemente, el estilo de vida, el excesivo tejido adiposo que tienen, la gran cantidad de grasa corporal, está el hecho de los microplásticos que tienen un efecto similar a los estrógenos. Y por eso muchas mujeres se postula que es uno de los factores que pueden tener tal vez menstruaciones más dolorosas o pubertad menstruación más adelantada. Claro, faltan estudios, depende mucho. Pero... Mira, eso no lo había escuchado, pero sí, como es reciente lo que se está investigando y no es tan fácil, tú que sabes más de eso, Rodolfo. Eso es muy difícil a veces. Claro, la causalidad en el tema salud es complejo comprobarla porque somos multifactoriales, somos sistemas biológicos muy complejos, pero lo que sí está comprobado es que, por ejemplo, el BPA, el bisfenol A y los eftalatos, sobre todo el bisfenol A, hace que la tiroides se vea afectada porque tiene una similitud a las hormonas tiroideas. Sí, también. Y eso también está publicado hace tiempo, ya se sabe hace mucho, y es más crítico aún en una mujer embarazada, por ejemplo, que está gestando al bebé porque esto bisfenol traspasa la placenta también, lo cual es bastante peligroso, lamentablemente. Entonces, si te fijas, el purificador cumple también con eso. Ya, no todos, ojo. Por eso yo creo que tú me miraste y dijiste, Diana sabe, porque claro, nosotros somos una empresa especialista en esto. Claro. De hecho, bueno, contexto, que en el fondo el BPA no solo está en el agua, como digo, está en todas partes, en las botellas, entonces a veces, incluso aunque te den el filtro y que tener mucho cuidado, hoy en día casi la mayoría de botellas no tienen BPA, pero a veces ocurre el accidente, entonces tú podés tomarle el agua, echar el agua filtrada y aún así tiene contacto. Y ahí yo te quería sacar una pregunta ya. Tenemos el filtro en la casa y yo me echo agua en mi botella. ¿Habría alguna consideración que tuviese que tener? Por ejemplo, que mencionabas, como ahora es un agua tan purificada, es agua viva. Entonces, si yo dejara esta botella
invento, 2 horas Ah, al buena sol, 4 horas pregunta. al sol, Sí, ¿habría más riesgo que un agua que está clorada con la misma agua? Tengo un agua sin filtrar sin claro. filtrar y purificar y otra sin, y las dos al sol. ¿Podría Sí, haber alguna diferencia? súper interesante tu pregunta, tu acotación, porque efectivamente como yo le voy a sacar el cloro, el agua queda desprotegida, ¿ya? Entonces lo que recomendamos es que esa agua purificada la ocupes dentro de 24 horas. Este sería el rango de seguridad. Exacto, ¿ya? Y que cuando vuelvas, si vas al gimnasio, vuelve y hay un remanente, lo puedes echar a la plantita, porque igual la plantita te lo va a agradecer, es un agua buena, sin cloro, así que le va a gustar a la planta y la aprovecho. Pero en el refrigerador tiene una duración de 3 días y obviamente también la ventaja de esto es que puedes hacer tus hielitos para los jugos, bebidas, lo que quieras, y el hielo obviamente te dura casi 6 meses, sin preservantes ni nada. Entonces, acá también quiero aprovechar ese, apalancarme de tu Vamos, comentario, porque ahí inmediatamente yo le digo a las personas que compran el agua envasada, ¿por qué creen que el agua envasada dura tanto si no tiene cloro? la verdad no sé. Y yo que estudio mucho, esta no te la sé responder. Claro, pero es una buena pregunta, porque yo le digo, si usted saca agua de la llave y la deja 5 días en su veladora al lado de su cama, ¿se la va a tomar al quinto día? Yo No, no lo haría, ya le claro. notas sabor. ¿Te fijas? Pero el bidón dura 30 días, un año encerrada, el agua estancada. Entonces, claro, porque al sacarle todo, le tienen que echar algo para que no se pudra, no salgan algas, y le echan preservante. Mm. Porque el agua no está refrigerada en el bidón, la No, tienen pues, ahí lo a la... único que tiene es un ser hermético, pero eso no es suficiente si es que si quedó algo, aunque esté hermético, va a crecer. Va a Pero, evitar que entren más cosas, pero pero la tienes que abrir para consumir y ya se claro, contaminó. claro. ¿Te A fijas? veces la gente lo mira al menos diciendo, no, es que le abrí una vez nomás. Y en el momento en que lo abres, está contaminado. Así de potente es lo Bueno, microbiológico. ahí tengo otra pregunta de ingenio, más para los Mm. físicos. Cuando tú succionas el agua del bidón, ¿por qué el Mm. bidón no se contrae, no se succiona, no se chupa? Porque Justamente porque le inyecta aire, la valvulita le inyecta aire sucio al mm, agua. Entonces ya se contaminó. Nosotros no, nosotros eso lo tenemos completamente asegurado porque nuestros purificadores son herméticos. eso es muy bueno saberlo. Sí. Oye, y hablando de tus purificadores, ¿hay alguna forma de medir la efectividad? Por ejemplo, ya supongamos que bueno, tú Mm. dices que eso tiene 3 años a determinado uso. Varía mucho en la familia. Por ejemplo, yo tengo un filtro Ujú. que usamos, pero solo para tomar agua. Literalmente, no podríamos tener un filtro más potente para también tenerlo en otras Ya partes. te lo voy a llevar para que lo Claro, uses. sí. Entonces, bueno, tú con máquina en mano, ¿cómo mides qué tan bueno está ese filtro una vez instalado? Ponte tú que lo estás instalando ahora y te llamo 2 años después y resultó que yo le di un uso muy grande, que en verdad pasé lo calculado o lo estoy usando mucho menos de lo estipulado. ¿Cómo mides tú la calidad de un filtro cuando ya está puesto? Claro, en nuestro sistema, como nosotros tenemos protección bacteriostática, ¿qué significa eso? Significa que principalmente el medio filtrante, que es el carbón activado granular, viene bañado en plata, ya sales de plata. Y las sales de plata tienen una propiedad muy buena que te confiere bacteriostasis. ¿Qué significa? Que si en el caso de que el agua, tú no te vas a dar cuenta, por supuesto, pero en algún momento el agua puede, en un día de calor, llegar sin cloro a tu llave, pasa por el purificador, lo más probable es que haya algún bichito por ahí, el bichito va a quedar como congelado dentro de la unidad bacteriostática, ¿ya? Eso es la bacteriostasis, no es que lo mate, sino que como que lo congela. Mide de bacteria y estático. Ahí le Y saqué. claro, es exacto, y queda ahí como congelado. Entonces, la seguridad es total en ese sentido. Y eso está medido. Nosotros al fabricar nuestros productos, todos nuestros productos para consumo, incluso un purificador portátil que tenemos para viajar también, tiene sales de plata. Y después del tiempo indicado, por ejemplo, 3 años de vida útil, 1 año y medio, 6 meses, según sea el modelo, esas sales de plata se agotan. Eso lo tenemos medido. Y aquí vamos a entrar a otro tema un poquito más polémico, que efectivamente y lamentablemente en Chile no hay control de ninguna institución sobre estas unidades. Entonces las personas se encuentran con purificadores en el comercio, en el retail, que no cumplen
esa seguridad y tampoco cumplen con lo que dicen que hacen. Entonces nuestra empresa, que es mucho más seria en ese sentido y viene fabricado de un país que sí tiene un estándar más alto y sí los certifican, que en este caso es Argentina, nosotros llegamos a Chile con un estándar ya muy alto de certificación. Pero en Chile eso no existe control de estas unidades, nadie revisa, nadie chequea. Ah, vaya, eso no lo sabía. Sí, Oye, y me acordé que me mandaste un video aquí en la mañana, como si pudiéramos sí. indagar un poco más en él, porque mostraban experimentos, bueno, ponían un par de químicos, pero dentro de todo, a grandes rasgos, ¿cómo evalúas tú la calidad del agua cuando el filtro todavía no está puesto? Te llevan a una casa y tú vas a Ah, poner ya. el Sí. filtro y tú dices, ya, pero antes de que lo pongas, quiero que me digas cómo es el agua que estoy tomando, si me estoy realmente envenenando mucho o no. Claro, claro. Mira, mientras el agua sea potable, la verdad, Rodolfo, a ver, tenemos que confiar, porque de alguna Sí, manera las sanitarias están súper vigiladas por la Superintendencia de Servicios Sanitarios, ¿de acuerdo? Ahora, sabemos sí, y no nos veamos la suerte entre gitanos, sabemos que el papel aguanta mucho, pero debo decir que efectivamente la superintendencia es bastante rigurosa en hacer un análisis mensual del agua de acuerdo a la comuna, a la empresa en todo Chile. Entonces, esos análisis que hace la superintendencia nos dan una referencia. Y ahí va nuestro papel como asesores primero, ¿ya? No es que nosotros vayamos a vender algo, no. Primero damos esa asesoría porque sabemos qué calidad de agua hay en cada lugar. Y si no lo supiéramos, porque es agua de pozo, por ejemplo, yo siempre recomiendo y propongo que se haga un análisis químico de acuerdo a la normativa chilena. claro. ¿Ya? La norma chilena que rige el agua potable es la norma 409. Entonces, también es público, lo pueden sacar, pero obviamente el análisis yo se los puedo leer y se los puedo interpretar de manera gratuita si es que alguien lo necesitara. El análisis sí tiene un costo, eso lo hace otra empresa y también los puedo orientar, pero efectivamente cualquier agua potable va a estar bajo una norma que se cumple en la mayoría de los casos en Chile. Si Claro. hubiese una situación particular, me la tienen que comunicar la persona, porque la persona del lugar es la que más sabe, que escuchó al vecino, que alguien se enfermó, ¿verdad? O supo, o salió una noticia, por ejemplo, no sé si tú te acuerdas de lo que pasó en Osorno cuando se volcó hidrocarburo Ah, no, no sabía, no me acuerdo. hace unos años atrás. Bueno, si las personas hubiesen tenido este purificador en casa, no se hubiesen dado ni cuenta, porque el carbón nuestro también retiene los hidrocarburos, por ejemplo. Entonces, esto te da una seguridad también con los químicos que puedan estar presentes. ¿De acuerdo? Sí. No sé si te respondí o me fui por las ramas, pero es más o No, no menos... tanto. O sea, respondiste muy bien. Yo iba a algo más simple, por ejemplo, que si está extremadamente clorada esa agua justamente o no, pero en verdad ya con eso me dejó más que claro. Ah, eso sí, disculpa. El cloro es fácil de medir. Yo llevo un reactivo a las casas. El que quiera acceder a esta muestra y evaluaciones gratuitas, llevo el reactivo, saco agua de la llave y conecto el purificador para que también lo prueben y saco agua del purificador. Ahí, en el momento, in situ purificada. Entonces yo le echo este reactivo que es para medir cloro en las piscinas. Todo el mundo lo puede obtener. Claro. Y el agua cuando está clorada marca una tonalidad amarilla. Es una muestra simple, más bien pedagógica, pero que te da una referencia de que el agua es potable, porque si el agua no tuviera cloro, yo no puedo poner un purificador. Yo no voy a potabilizar el agua, voy a purificar después que el cloro limpió y potabilizó. ¿De acuerdo? Entonces eso es muy fácil de ver. Y el agua del purificador no marca ningún color. O sea, está limpia, está sin cloro, sin químico. Ahora, el cloro, ¿por qué es importante sacarlo? Tanto para beber como para cocinar, porque el cloro mata bacterias. Y como bien tú sabes, Rodolfo, nuestro intestino está lleno de bacterias. Y de hecho, de la boca a todas partes, la Todas- piel, la microbiota, se ha visto que incluso lo que nos pasa en el intestino afecta a nuestra piel. Ahora, claro, probar cómo Exacto. afecta el agua de llave muy, muy clorada, en este caso podemos poner un caso tal vez ni tan inusual, cómo afecta el agua clorada que yo tomo a mi piel.
no sabemos. Tal vez el agua de piscina sabemos que afecta a la piel de los nadadores, eso lo tenemos clarísimo. Pero eso ya es un ejemplo más que en verdad no mata en el caso, porque en este caso... Mira, ahí nosotros también cubrimos esa necesidad. Cuando yo voy y entrevisto a la familia, me cuentan, por ejemplo, que alguien tiene acné, psoriasis, dermatitis, piel atópica, por ejemplo. Es muy beneficioso sacar el cloro en la ducha, ¿Qué porque el resultados has visto en cloro, la práctica? Así sí, como sí, es en estudios que puedas maravilloso. decir. Es maravilloso. Yo misma lo ocupo hace 10 años o más, como 15 años llevo ya usándolo. Y el cloro te irrita porque es un oxidante, te quema. ¿De acuerdo? Entonces, si tú tienes una herida o una irritación como dermatitis o rosácea también, que es piel muy sensible, se daña con el cloro, se quema. Y eso te genera más problema y más reacción de la piel. Entonces, realmente sacar el cloro y además en la ducha, ahí sí saco el sarro, porque favorece mucho el cuidado del cabello y la piel. Sí, de hecho yo he notado, bueno, una vez tuvimos la oportunidad de tener un agua, unos filtros en la tina. Bueno, ¿Ya? ahí lamentablemente la estructura como tal se rompió, más que el filtro se rompió y tuvimos que cambiarlo, pero Ujú. se notaba que el agua era más suave, como que no sé Exacto. describirlo muy bien. Yo creo que tú podrías describir mejor cómo se nota el impacto, porque cuando me caía el agua sin filtrar era como un agua como más pesada, como casi sólida en Claro. sensación, y la otra era muy suavecita, y de hecho a mí me pasa que cuando, bueno, con el agua caliente en general a cualquiera se le reseca un poco la piel, pero en general yo soy de piel muy sensible, sobre todo las manos, con el Ah, frío se me mira. Claro. lastiman, con agua en exceso se me empiezan a afectar, entonces ahí no me pasaba. Y era algo Sí, muy interesante. incluso si yo atiendo a muchas personas y por eso te digo, o sea, el efecto es real, es casi inmediato, o sea, ya a la semana las personas se sienten mejor de su piel. Ni decir cuando tú consumes, porque si hay gastritis, irritaciones estomacales, el agua purificada también te alivia inmediatamente. En pocos días tú ves la sensación de alivio. Eso es muy interesante saberlo, porque yo Sí. sobre todo que trato patología digestiva, bueno, a veces la gente que no ve a estos pacientes o que no es profesional de la salud piensa que es un poco exagerado decir que hasta el agua te cae mal. No, pero Eh, es real sí, es eso, sí. real. Sí, sí, Sobre sí. todo cuando el intestino está en extremo sensible, el mero hecho de que haya movimiento que estimule, ya irrita. En ese Ahora, sentido, igual es importante acotar y señalar que no es magia, en el fondo, a ver, el agua es un factor importante porque el cloro también se absorbe por los alimentos. claro. Entonces, si yo empiezo a cocinar, a beber con agua más pura, voy a también mejorar la calidad de mis alimentos. Voy a conservar un alimento orgánico como orgánico, porque el cloro, al tener contacto con un alimento orgánico, el alimento deja de ser orgánico. Ojo con eso, De ¿ya? hecho, ahora creo que yo me podría explicar un poco mejor. Algo mencionaste atrás, porque en clases aprendí que cuando tú le echas cloro, hay gente que en una lavaza con agua le echa un poco de cloro y pone su Claro. comida y la desinfecta. Yo digo que eso es terrible, porque No, no hay que eh, hacer eso. no solo absorben cloro, sino que el cloro cuando reacciona con la suciedad, con el barro, con la tierra, se generan reacciones tóxicas, que a veces es muy difícil Exactamente. eliminarlas, pero ahí no recuerdo mucho en detalle, algo mencionaste. Sí, Entonces, sí, efectivamente, yo en mis tiempos anteriores, cuando yo trabajaba en exportación de fruta, la verdad es que nunca me cuestioné por qué Europa, algunos compradores de fruta, nos exigían no lavar con cloro la fruta, por ejemplo. claro. Y después descubro que era justamente por eso, porque ellos ya lo tienen estudiado, saben que el cloro en contacto con la materia orgánica se junta el cloro con el carbono y forma los trialometanos. Ahí sí Y en era. el caso de las piscinas, ¿se acuerdan que siempre a los niños no le dicen no haga pipí en la piscina? Es justamente por eso también, porque el nitrógeno de la orina se junta con el cloro y forma las cloraminas, que también son tóxicas. ¿De acuerdo? O sea, hay una reacción del cloro a todo lo vivo, a todo lo orgánico. Oye, y a nivel de cómo ya yendo en las tecnologías más emergentes, ¿hay alguna novedad que tú podrías como decirnos como esto es lo que se viene muy potente en lo que es purificación y filtración de agua? Porque a veces pasa también que
Dentro de los tratamientos tecnológicos innovadores, como la potabilizar el agua, también estaba el meter el flúor, que ahora hay mucho debate. Hay tal vez algo interesante que pueda hacer, por ejemplo, algún mineral nuevo que añadir en todos estos purificadores, que sea ideal que quede en el agua que tomamos o no, o Claro, algún mira, proceso. nosotros yo diría que la empresa, y disculpen que sea como autorreferente, No hay pero problema. en la realidad, en el fondo, a ver, yo soy más técnica por mi profesión y tengo que regirme por lo científico, ¿ya? Por el método científico. Entonces, esta empresa a mí justamente me gustó porque es muy dedicada a la tecnología, a investigar. O sea, todo lo que nosotros añadimos a un purificador, entre ellos las zeolitas, es el único purificador que yo conozco en el mundo que contenga zeolitas, ¿ya? Por ejemplo. Y la zeolita es un mineral que Chile es un productor a nivel mundial, Ah, tenemos esa interesante. ventaja, y las zeolitas naturales tienen una propiedad fantástica. Además de ser también bacteriostáticas, hay una sinergia importante ahí con los otros medios filtrantes, retiene muy bien el aluminio. Y eso no lo hace cualquier purificador. Entonces, este purificador, conservando lo natural, saca también aluminio. Y el aluminio está asociado a mediano y largo plazo, porque es acumulativo, a problemas mentales, a problemas Neurodegenerativo cerebrales, también. neurodegenerativos, generalmente con Alzheimer está asociado. Hay una tendencia mayor a sufrir estas enfermedades si yo no me preocupo del aluminio. ¿Te fijas? Algo recordarás en el norte de Chile, por Arica, hace varios años ya. No recuerdo muchos detalles, pero hubo como un derramamiento de minerales en una minera y pasaron, creo que pasaron al agua. No estoy seguro si fue al agua o a algún sector de ganadería y agricultura, pero el punto es que llegó, la gente empezó a consumir estos minerales pesados, aluminio, y se reportaron Arsénico. casos de Arsénico también es un reportaron gran casos de tema. Alzheimer. Claro, el arsénico en las zonas mineras es un tema. Es una situación muy grave. El plomo también. Hay sectores, si no me equivoco, cerca de Iquique, que también sufrieron contaminación de plomo. Y arsénico, hay dos orígenes. Uno, la minería, y otro, geológico. Que, por ejemplo, en Copiapó, después de la aluvión, si algunos recuerdan, obviamente que estos eventos, estos mega eventos, aluviones, terremotos, pueden generar que capas profundas de la Tierra salgan a la superficie y contaminen el agua. Y ahí viene el arsénico, porque el arsénico, los metales pesados están más en el fondo de las capas de la Tierra. Pero cuando hay eventos importantes, tsunami, aluviones, terremotos, van a aparecer. Por eso es tan importante seguir analizando el agua en todas las zonas. Eso es lo que hace la autoridad. Y nosotros vamos dando solución. Por ejemplo, en el caso de arsénico, yo diría que el único purificador que reduce arsénico de manera efectiva es el nuestro, sin sacar lo bueno, ¿me entiendes? Entonces, esa purificación selectiva es un gran plus de lo que nosotros ofrecemos. Sacamos lo malo, en el caso que haya que sacar nitratos, nitrito, arsénico, por ejemplo, y dejamos lo bueno. Entonces, la asesoría también incluye que nosotros vamos a indicar un producto, un modelo, un sistema para esa problemática específica. ¿Me entiende? Esa es la asesoría que nosotros damos. Muy interesante. Oye, ya en la recta final me quedan unas dos preguntas. ¿Cómo visualizas el futuro de este rubro de la purificación de agua y de filtros en general en la industria chilena y ojalá más allá de la chilena? ¿Y qué consejos le darías sobre todo a los profesionales de la salud? En particular yo diría nutricionistas, que son los que vemos la alimentación. Como, ¿qué mensaje les darías tú para que ellos transmitan también, en efecto, a los pacientes? Claro, mira, yo creo que, bueno, tu profesión es preciosa, a mí me encanta. Yo diría que el eje de nuestra vida es el agua, el aire, la alimentación. Tenemos que preocuparnos de ese día a día en todos esos ámbitos, ¿ya? Ahí se nos queda un poquito fuera el aire, pero después podemos profundizar más.
Una segunda sesión. Claro, una vez que es mucha la información, la verdad. Sí, muy denso. Pero cubriendo lo básico de nuestro día a día, nosotros vamos a tener sí o sí mejor salud, y lo digo también por experiencia propia. Yo soy mamá, Sí. trabajo en alto rendimiento, fui deportista también, y la verdad es que el agua afecta a todo nivel, en el ámbito de rendimiento muscular, cognitivo, regular mejor la temperatura, mejor digestión, mejor rendimiento intelectual, o sea, las tienes todas. Somos 60% agua. Exacto, y en algunos casos un poquito más. Entonces, claro, los bebés, por ejemplo, son más del 60, depende de la etapa. Y es el vehículo que tiene nuestro cuerpo para distribuir los nutrientes también. Y El filtrar las toxinas riñón, y desechos también. exacto, el riñón, la limpieza de nuestro cuerpo. O sea, sin buena agua nosotros no vamos a eliminar las toxinas que siempre estamos produciendo. ¿Me entiendes? Entonces, el futuro es enorme. Aquí esto llegó para quedarse. Yo lo ocupo hace 15 años en mi hogar. Es una maravilla. A los papás se los recomiendo, y también haría una invitación, si me lo permite, Rodolfo. Sí. Necesitamos más gente que pueda difundir esto, así que los que quieran también ser parte de nuestro equipo, yo feliz porque acá los vamos a entrenar, los vamos a guiar, y la idea es llevar algo bueno a los hogares y que las personas lo conozcan, porque no hacemos publicidad paga, porque queremos en el fondo que la persona que va a trabajar con nosotros también tenga un buen desarrollo profesional. No botamos plata en publicidad. Además que tú sabes que el mercado está un poquito a veces distorsionado. Entonces, sí, tiene muchos intereses de por medio, entonces al final el que paga más es más lo ven más, pero no necesariamente es el mejor producto. A mí me exactamente. pasa mucho eso, entonces yo no Al quería, por revés. ejemplo, pagar por publicidad en Instagram, porque siento que diría que me van a llegar una cantidad de gente que tal vez, primero, puede ser el perfil que no quiero de paciente, y segundo, quiero merecerlo. O sea, no, yo quiero que llegue porque de verdad me están buscando. Exactamente. Bueno, tenemos muchas personas que ya lo usan, con excelentes resultados, naturópatas, gente que se está tratando con cáncer, alergias con excelentes resultados, deportistas, o sea, cosmetología, estilista. Nosotros ya nos estamos posicionando como un producto que va a ser igual de necesario que un refrigerador, para que tú veas más o menos el potencial de esto. Sí, me parece, de hecho, un producto, yo diría más que un producto, de verdad una necesidad para la salud, así como de las que estamos con todo este tema de productos orgánicos, que sean respetuosos con el medio ambiente, también está el tema de que el agua sea respetuosa con nosotros. De hecho, hay un gran boom, porque hasta hace unos años era mucho de que sea ecológico, que sea respetuoso con los animales, que yo estoy de acuerdo, pero a veces nos dejábamos nosotros de lado. O sea, decían, no, que tenemos que tener carne ecológica mientras nosotros comemos las papas fritas y tomamos agua, quién sabe dónde salió. Es como, claro, no solo tenemos que hacer todas las dos cosas, sino que debemos hacer las dos cosas. O sea, bueno, también ahí tocaste un punto importante, que los animalitos, porque cuando llego a las casas, los gatitos, los perritos también se benefician de esta agua, ojo con eso. Evidentemente, cualquier organismo biológico que necesite agua para vivir, los peces también, los peces, todo, yo cubro todo, absolutamente todo. Ya, bueno, Diana, la verdad, me encantaría seguir hablando contigo, pero por un tema hablando de todo este discurso neurológicamente, nadie aguanta más de 40 minutos escuchando, así que yo creo que podríamos hacer, sin duda alguna, una segunda sesión, un día de estos, tocamos todo lo que es aire y alguna que otra cosa que nos quede en el tintero. De todas maneras, feliz. Voy a subir esto a Spotify y te lo voy a notificar, durante el día lo voy a hacer. Gracias, Rodolfo, me encantó conocerte, y bueno, sigamos conversando, y te voy a llevar el purificador a la casa para que lo uses. Voy a parar la grabación.